Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos al Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Mauricio Chavarría. Él es especialista actuarial en el tema, economista. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Mauricio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Patricio. Buenos días a la teleaudiencia. Agradeciendo la invitación porque creo que es la oportunidad de poder compartir con los televidentes y con ustedes, lógico, algunos temas, algunos puntos del gran tema de la reforma de pensiones. Como ves, aquí traigo dos informes, uno que dice 40 años de seguridad social y luego viene la otra que dice propuesta de reforma al sistema de pensiones. Y en los tres está, en los dos de estos documentos está la misma problemática. Baja cobertura, bajas pensiones, la misma, es un círculo vicioso que se ha reciclado, pero espero de que podamos entender aportar un poco eso que nos está explicando. Correcto. Porque me parece que es bien interesante ponerlo como punto de partida. Correcto. Para poder entender y comprender, bueno, si venimos desde 1954 al 94, que comienza la sintomatología, en el 98 comienza la nueva, se comienza en el 96, en el 95 comienza toda la discusión y la reforma y la implementación de todo esto. Me parece interesante. Patricio, gracias por acompañarnos también. Patricio Pineda, él es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, también muy conocedor del tema y a quien hemos invitado esta mañana para que también nos dé sus aportes pertinentes. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, Neto, agradecido por el espacio, un honor estar frente a las cámaras porque el soberano, el más importante, está expectante de este tema, como lo es la población salvadoreña, pues, y también me siento honrado de estar con uno de mis maestros en el conocimiento previsional, como lo es el maestro Mauricio Chavarría. Don Mauricio. Digamos de que lo que se está haciendo ahora, si hubiese hecho en aquel momento, quizás otra canción hubiera salido, ¿verdad? Porque realmente muchas de las recomendaciones iban en crear un sistema mixto, disminuir, o sea, acondicionar los beneficios que estaban ya establecidos, reducirlos, porque eran muy elevados, ¿no? A criterio del actuario, muy elevados para la tasa de cotización que había, entonces racionalizarlo, decía él, los beneficios, y eso hubiera dado una estabilidad al sistema porque menos carga de pensiones, si hubiera ido modificando la tasa en el tiempo de manera que se lograra la tasa media general, que ya vamos a hablar un poco de eso con Patricio acá, y ¿cómo se llama? Darle sostenibilidad y sustentabilidad al sistema. ¿A qué le llamamos pensión digna? Eso suena bonito, ¿no? Pero, y suena atractivo, pero cuando los niveles de salarios aquí en el país, tú tenés las estadísticas, 78 o 80% gana menos de 500 dólares. Entonces, ¿cuál es la pensión digna que le espera a una persona que gana a lo largo de esa subida productiva hasta 500 dólares? Si se logra jubilar, tú hacías una aclaración hace poco, que 60% no logra, sino que 40% nada más. ¿Qué le espera a estos jóvenes? Ellos creen de que no les va a afectar. Jóvenes como los que nos están viendo aquí ahorita, esto les va a afectar. El problema en este país no es un problema de quién va a administrar o no los fondos de pensiones o un problema de ley, sino que es un problema sistémico. Las aristas del sistema, que son las que están interdependientemente relacionados a lo que es la construcción de la seguridad social, no han funcionado incluso desde la creación misma del sistema como tal de pensiones. Pero bueno, el punto es que la situación concreta y un poco respondiendo a la pregunta de cómo se define una pensión digna está justamente relacionado a lo que decía el maestro Chavarría al inicio. En este país, Neto, yo lo he dicho en todas las ocasiones que tú me has invitado, el trabajo ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un privilegio muchas veces inhumano. Los ingresos per cápita del salvadoreño no corresponden al costo de vida necesario
libre de lujos, sino que es necesario para vivir en edad productiva. Porque otra cosa también es, y el maestro no me deja mentir, que también son datos que nosotros no tenemos, porque no los producimos, son los costos de vida real del adulto mayor. Entonces la pensión digna va encarrilada a esa situación. Y por lo tanto la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna ha demostrado que nosotros, si bien proponemos una solución inmediata al tema de bajas pensiones, pero el tema tiene que seguir sostenido en el debate. Pero es la pregunta que les decía, ¿a qué le llamamos pensión digna? Si allá es decir, la situación no es fácil. ¿Y mira, entonces, no se trata de llorar sobre la leche derramada. ¿Quién nos llevó todo esto? Fueron decisiones políticas, y que es lo que mismo podría pasar ahora, ¿no? En este sistema, lo que pasó en este, fue que por no... de 1954 el costo político aquí, ¿cuál fue? No ajustar las tasas de prima escalonada. Correcto. A lo que los estudios actuariales decían. Así es. Pasar del 5 al 7,5, muy caro decían. Del 7,5 al 9, uy, Dios mío, nos van a ahorcar. Hoy estamos al 15. Bueno, ese fue en esta. En las 3 variables que acabamos de mencionar se mantienen, porque no es un problema del sistema de pensiones, sino que esta es una parte estructural de la economía y de la sociedad salvadoreña. Tememos que en el debate siempre se ha visto como ese costo político, y yo siempre he dicho, y lo ilustro de la siguiente forma: este tema delicado siempre los políticos lo quieren meter en el cajón electoral, ¿verdad? Como que si en base a esto se va a decidir una elección o lo otro. Claro, incide porque así se ha acostumbrado a la población, pero realmente este no es un tema que debe de estar en un cajón electoral. Ese es el peor error que un político debe cometer. Yo hago este llamado para la población, de que nosotros, si realmente queremos vernos beneficiados, debemos de meternos en este tema, y hago un llamado también a los políticos para que escuchen por una vez en su vida, ¿verdad?, aquellas personas que tienen que aportar en este tema, que abran las puertas, que no solo se queden en el discurso, sino que vayamos a los hechos. Ok, yo creo que la tasa de cotización debe irse ajustando un poco más, y ahí es donde está el costo político, entre comillas. El meollo de la cuestión. Porque, y yo platiqué la vez pasada con Patricia y le preguntaba un poco de esto, y según mis cálculos, la tasa de cotización, la prima media general, debe oscilar entre el 19 y el 23%. Si quieren una pensión cercana al 50%. Correcto. Condicionado a una mejor rentabilidad, porque una cotización un poco alta con más rentabilidad le sale fabuloso. Del total de los afiliados, que son un poco más de 3 millones, hay básicamente 1.800.000, por ahí así, que independientemente de las reformas que se decida en este país aplicar o no, ellos no se van a ver beneficiados. Sencillamente por 2 razones. Primero, no cumplen el tiempo de servicio mínimo que la ley exige, que son los 25 años. Y segundo, están en una de las 3 condiciones de vulnerabilidad social terribles que azota el lomo de los trabajadores en este país. ¿Y ese retiro del 25% de los fondos, es una trampa, fue una trampa o no es una trampa? Vaya, aquí... Digo porque se le escuché a Romeo Auerbach, el diputado de Ghana, decir eso. Lo es en términos de que la persona, al saber que va a sacar su dinero, ¿verdad?, con las condiciones que establece la ley, porque las AFP al final de cuentas lo que están haciendo es cumpliendo la ley. Ahora, otra cosa es que echa la ley, echa la trampa. Entonces las personas están conscientes que en el 110A de la ley les está diciendo: ok, usted tiene hasta un máximo del 25% de su ahorro, pero eso sí, devuelva capital más intereses dejados de percibir. Y ya sabemos de dónde salen los intereses dejados de percibir, yo lo he explicado hasta la saciedad. Entonces, teniendo ya conciencia de eso, quien va allá es como que va al matadero. Disculpe, pero así es la verdad, ¿verdad? Yo quiero que quede algo bien claro. A la mesa no le interesa ni atacar ni defender a nadie. A lo que a la mesa le interesa es ver cuál es la solución al problema inmediato de las bajas pensiones. Y por lo tanto nosotros vamos y decimos: el problema es unas bajas pensiones, aquí está la solución.
la propuesta de la mesa de trabajo por una pensión digna. Regresar a un sistema público como en algún momento se sostiene es la garantía también, porque aquí se acusa, César, y de nuevo se señala de que hay un porcentaje que se le roba los privados y que eso de los privados que son como 12 mil, ¿cuántos millones son los que según 12.000 y fracciones? Es que el capital de ellos debería de estar en manos de los trabajadores. No, es que el capital social de ellos oscila alrededor de los 11 millones de dólares 11 cada millones. uno. Ellos lo sacaron en los 2 primeros años de 5 millones 29. de utilidad en un lado y 6 millones el siguiente año. 29 veces fue un negocio del cine. Está bien. Ha sido un negocio. Que fue parte de toda la reestructuración que se Consenso plantea de en aquel Washington, entonces. neto. El consenso de Washington. Por eso traía el tema aquel, que es ahora. Todo el ajuste estructural que sometieron a los países en aquel entonces. De acuerdo, y hablando Entonces, de mire, el tema que usted planteó ahorita de último es la administración del sistema. Con esto del boom de la tecnología, el cambio de la lógica de las estructuras de trabajo y todo lo demás, ¿qué tenemos que hacer en temas previsionales? Tenemos que adecuar al criptomonetaje la suficiencia en los ingresos de pensión, porque toda esta camada en 2061 es a que lo va mejor cumplir. quede ya en criptos. Quiero dar la más cordial bienvenida esta mañana a Rodrigo Ayala. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el Partido Nuevas Ideas, y a quien tuve la oportunidad durante la campaña, en el ejercicio de campaña, tenerlo en radio y también lo tuvimos en los programas y las plataformas electorales. Bienvenido, qué gusto tenerte acá por primera vez. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, Ernesto, y un gusto y un saludo también ahorita desde acá, desde el set, a toda la población salvadoreña. Es un placer estar compartiendo con ustedes todos los temas de interés y espero que sea una plática bastante informativa para la población y que podamos tocar todos esos temas que son de tanta importancia. Sin duda alguna. Perfecto. Y por supuesto, la experiencia ha sido bastante enriquecedora, de mucha información, se ven las diferentes posturas, pero también nos damos cuenta cómo funciona la política o cómo ha funcionado la política en este país, que muchas veces no ha sido con base en argumentos firmes, muchas veces no ha sido con base en un estudio o análisis pertinente de las diferentes propuestas que han habido, sino que simplemente es bloquear por bloquear. En este caso hablo de la oposición. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa, por supuesto, han existido muchas críticas en el pasado y en el presente. Lo que se ha hablado y lo que la oposición siempre alega es de que simplemente apretamos botones, que no hay un estudio verdadero de las diferentes propuestas, lo cual no es cierto. Simplemente la gran diferencia, y yo le pregunto a toda la audiencia, cuando hemos visto, y no lo digo tampoco desde un punto de vista peyorativo, simplemente realista, y que lo analicemos y lo pensemos todos, cuando hemos visto grandes pensadores en la Asamblea Legislativa, grandes científicos, grandes economistas, grandes juristas, grandes doctores, nunca. El debate anteriormente no era un debate tampoco de argumentos, nunca vimos un debate académico, nunca vimos un debate bastante profundo, simplemente lo que veíamos en el pasado era el retraso de un sinfín de leyes. ¿Qué tanto rebote o digamos, qué tanto eco tiene eso a la hora de entrar en el proceso de deliberación de todos los temas? Porque ese es uno de los puntos que no deja de ser cuestionado, de que no hay debate, por lo menos la oposición, eso es lo que sostiene. Exacto, ¿no? Y yo creo que hay un tema muy importante, y es el tema que la oposición durante las comisiones normalmente no sienta una postura, no dice nada. A veces tal vez preguntará algunas cosas puntuales, pero hasta ahí. No es hasta la hora del pleno, cuando ya se debatió, cuando ya se discutió en comisión, cuando ya se analizó, cuando ya se pensó, ya se dieron propuestas, incluso reformas, algunos artículos que venían en algún proyecto, no dicen nada en ese momento, sino que se esperan al pleno. Entonces, al final la discusión, el debate ya se dio en la comisión, claro que en el pleno se vuelve a dar, pero algo muy importante que usted mencionaba es que tanto esto, digamos, causa un eco en los debates o causa una verdadera resonancia en el pleno legislativo, el hecho de estar cerca de la población y de escucharlos y de visitarlos. Al principio de esta legislatura, me acuerdo yo que estábamos por aprobar un préstamo para apoyar a la educación de todos los niños en este país. Y claro, la postura de oposición era: no podemos seguirnos endeudando y no podemos aprobar este proyecto. Pero ¿qué pasa? Posiblemente están muy acostumbrados a no estar visitando a la gente, posiblemente están muy acostumbrados a un sistema personal o familiar en el cual le pueden pagar a sus hijos todo lo que necesitan. Entonces creo yo que es muy importante siempre mantenerse cercano a la ciudadanía,
para saber por quiénes estamos legislando, para saber las condiciones del país y saber qué es lo que vamos a cambiar con esto. Por supuesto que todas las decisiones tienen pros y contras. No hay una decisión perfecta. ¿Cuál es tu impresión en torno a cómo debe de llegar ese proyecto o anteproyecto a la Asamblea Legislativa y cuál es la esencia de la aprobación que deberá tener cuando esta ya esté en la mano de ustedes? Porque al final es una decisión del Ejecutivo en propuesta, pero son ustedes los que van a tener que aprobar esto, ¿cierto? Así es, Okay. cierto. Dime. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho del presidente Nayib Bukele y creo que aquí aplica también, y es el hecho: siempre tenemos que recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. No podemos nosotros venir a pensar que tenemos una solución para las pensiones, es decir, en mi caso personal o como bancada, sin conocer de dónde venimos y sin conocer por qué estamos a donde estamos ahorita y hacia dónde queremos llegar. Tenemos que tener claro que la lucha por una seguridad social justa en este país ha sido de toda la vida, totalmente. Y yo creo que lo que él decía es muy importante, a quien le mando un saludo, porque también ahorita que nos encontramos me dijo lo mismo, la juventud. Sí. Me dijo, se tiene que incentivar a la juventud a formar parte de todas estas decisiones. Y yo creo completamente en eso. Creo en la juventud, también creo férreamente que hay que estar en contacto también con el adulto mayor y con las personas que o están jubiladas o no se pueden jubilar porque las condiciones en que van a vivir pues son bastante duras. Tenemos, por ejemplo, el sector de los maestros, que es un sector al cual yo también aprecio mucho y envío un saludo. Estoy en la Comisión de Cultura y Educación también, entonces desde ahí hemos tenido ciertos contactos con ellos. Y la condición es muy triste porque ¿qué es lo que sucede? Pasa lo siguiente en el sector de los docentes. Tenemos una cantidad de docentes de la tercera edad que no pueden retirarse de sus plazas porque la jubilación va a ser precaria, porque la jubilación que van a tener no les va a alcanzar ni siquiera para llevar la mitad de la calidad de vida que llevan ahorita que están trabajando. Entonces no pueden salir del mercado laboral, pero no pueden salir porque el sistema es injusto. ¿Es tan consciente tu bancada, tu persona, en no cometer los errores que se cometieron en el pasado con relación a este tema? Porque claro, esto fue, al final puede decirse todo allá afuera. Pero donde van a llegar a ser aprobadas a la Asamblea Legislativa. Claro, por supuesto, y al final quien la va a aprobar verdaderamente es la ciudadanía, al final, cuando ya se implemente. Quien la va a pagar de ustedes. Exactamente, esos son los errores que se dieron en el pasado, de decir vamos a escuchar, de decir vamos a acercarnos, de decir su opinión sí cuenta y nunca contó, y nunca importó, y nunca derivó nada de este foro que al final solo quedó en papel. Nada productivo para la población, cosa contraria a lo que nosotros queremos hacer. Por eso mismo es importante conocer el pasado, saber de que estas palabras no son vacías las que nosotros decimos ahora. Los acercamientos, bueno, ya hemos visto al presidente Nayib Bukele del Ejecutivo, por ejemplo, acercarse con diferentes grupos de trabajadores, diferentes sindicatos. Lo vimos también en un video que aparecía hace unos meses, habrá sido por septiembre, octubre, en el cual él estaba escuchando a todas estas personas, que son de diferentes movimientos para las pensiones. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros desde la Asamblea Legislativa. Se ha propuesto o se ha visto como un objetivo preliminar sacar una buena ley. Sacar una buena ley de pensiones. Ese es el objetivo, una ley justa que le dé pensiones dignas a las personas, pero lo que iba a decir es que no sea un proceso express. Entonces, por más que nosotros querramos ahorita, como un diputado singular o como un diputado de una bancada, presentar algo, creo yo que es bien importante siempre estar en consenso con los planes que se tienen, porque si no al final podríamos llegar a tener, por muy buena que sea una propuesta, una letra muerta. No estoy diciendo que ese es el caso de esta propuesta, pero se tiene que siempre tener el punto de vista un poco más amplio para poder... porque conversé con él previo al abordaje de ese tema y me decía de que no había sido todavía incluso introducida. Él logró meterla, ¿no? Y lo que él busca es de alguna manera revertir que la población que se haya acogido a ese formato de retirar el 25% no lo regrese a la hora de su retiro de pensión y mucho menos lo pague con más años de trabajo. Exacto. No, y eso es un buen elemento al final. Completamente de acuerdo. Y eso es lo que yo digo. Al final la propuesta puede ser excelente, pero tiene que estar... en consonancia tenemos que saber que ya viene una propuesta integral. Entonces no podemos desperdigar un intento. Ayer APE daba una conferencia de prensa en la cual estaban cuestionando precisamente esta reforma y que de alguna manera, lo voy a sintetizar así, decían que es una herramienta para perseguir delitos informáticos, pero también que en su momento lo que buscan es establecer o legalizar el espionaje para periodistas. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que esto es algo completamente falso.
primero que todo. Es algo, es decir, la segunda parte, la primera parte que esto busca para, digamos, que la intención es buscar delitos cibernéticos, eso es cierto, pero que sea un ataque y peor aún focalizado o especializado en atacar un sector es completamente falso. Acordémonos que todo, absolutamente todo, se puede tergiversar en esta vida. Pero cualquiera podría decir, este es un ataque contra mí. O sea, cualquiera puede decir lo que quiera en este país y esa es una de las ventajas de vivir en una democracia y de vivir en un país libre. Pero también es un derecho que uno tiene como funcionario y antes de funcionario como ciudadano también, porque no deja de ser el funcionario ciudadano, siempre va a ser un ciudadano también común y corriente. En mi caso soy salvadoreño y como tal puedo opinar, no se me priva tampoco de tener un criterio o tener una aseveración, pero... por lo tanto, podemos desmentir estas posturas. ¿Tu criterio no existe ninguna intención de buscar o legalizar el espionaje? No, absolutamente. No. Y acordémonos, este tema, solo para que la población conozca un poquito también, más de 8,000 casos o intentos de algún tipo de crimen mediante el ciberespacio se dieron el año pasado, solo en el 2021, y esos son de las personas que reportaron, ya no se diga de las que no. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer nada nosotros si lo que queremos es detener o frenar este tipo de actividades que sí están vulnerando a diferentes personas en el país? Entonces, por supuesto, hay medidas que tomar, no simplemente quejarnos. Mira, aprovecho un poco el tema del Bitcoin como una condición que preocupa muchísimo al Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, lo más importante es que cada persona tenga un momento para pensar, para analizar y concluir el por qué les preocupa. Es decir, yo creo que es muy puntual el entender la preocupación. ¿De dónde viene el Fondo Monetario Internacional? Que es una, digamos, ayuda muchísimo a los países y con El Salvador la relación siempre ha sido buena y sigue siendo, el diálogo existe, el diálogo lo lleva el Ejecutivo. Teníamos al ministro de Hacienda ayer aquí precisamente, que estaba hablando del diálogo que se está llevando y de las pláticas y que esto no es algo que esté cerrado, no es algo que esté entrampado, simplemente que hay que llegar a consensos y que hay que llegar a acuerdos que el Ejecutivo se va a encargar. Pero, ¿cuál es la moneda oficial que se maneja con el Fondo Monetario Internacional o la moneda con la que ellos se mueven más, la que se fijó desde 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, que es donde nació digamos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Entonces, por supuesto que pasarse de un sistema tradicional que ya se conoce a uno nuevo va a levantar alarmas en quien ya conoce un sistema tradicional, que es el sistema de las monedas fiduciarias que tenemos ahorita, del fiat, que el dólar es una moneda como tal. Entonces, por supuesto que al tener un sistema que sea diferente, ellos van a decir, momento, cuidado, o hay que estudiar o no lo queremos porque va en contra de lo que nosotros manejamos. El tiempo se me fue, Rodrigo, y quiero agradecerte y de verdad me siento muy bien ver tu apertura para el abordaje de los temas y desde luego conocer el bagaje que tienes para poder hacer las interpretaciones o, en este caso, las respuestas pertinentes que se quieren escuchar. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante junto con el resto también miembros de la bancada que también están en este espacio, invitados, así como el resto también la oposición, para que participen en el programa, ¿verdad? Y eso es lo importante de vivir en una democracia, que es lo que estamos viviendo ahorita. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Un saludo a todos los salvadoreños. Por mi parte, esto es todo por hoy. Arriba, mi gente, viene como siempre, ¿verdad? Con esa energía positiva para que usted pueda pasar una excelente mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.